Hola, ¿cómo están amigos? Un shalom bien grande para todos ustedes, estudiantes de nuestra comunidad Beit Shalom, acá en Quito, Ecuador. Esta es la clase número 5 del módulo intermedio. Esta es la clase número 5 del módulo intermedio. Bien, en la clase anterior estuvimos aprendiendo dos métodos de estudio de la Torá, el método de estudio llamado Torá editada y el método de estudio llamado histórico parabólico. Cuando los masoretas, los redactores originales de las escrituras, encontraban varios escritos de un mismo tema, los editaban y los compilaban, los juntaban en un solo documento para que ninguna enseñanza se pierda. Esto es el método de estudio llamado Torá editada. Cuando nos encontremos con textos aparentemente contradictorios, debemos percatarnos si se trata de justamente textos de Torá editada. También estudiamos el método de estudio llamado histórico parabólico. Hicimos una comparativa, de la misma manera que una fábula tiene como propósito enseñarnos una moraleja, de la misma manera existen textos de la Torá escritos a propósito, justamente de esa forma, y que contienen mucho más de lo que se puede ver a simple vista. Para entenderlos y extraer su enseñanza metafórica, debemos aplicar esto que conocemos como el método de estudio llamado histórico parabólico. Bien, vamos con la clase de hoy. Quitémonos los lentes de la modernidad, pongámonos los lentes del aprendizaje hebraico y comencemos. ¿Cuál es el tema de hoy, de la clase 5? El tema tiene por título la exégesis judía o el pardés, y ya vamos a hablar de esto. Voy antes a decirles cuál es el plan de vuelo de la clase de hoy. Muy bien, despegamos, revisamos los dos primeros conceptos de la exégesis judía, los aplicamos a unos textos bíblicos apropiados, aterrizamos y llegamos a algunas conclusiones finales de la clase número 5. ¿Sí? Vamos a comparar esta clase con un vuelo. Entonces despegamos, revisamos los dos primeros conceptos de la exégesis judía, los aplicamos a un texto bíblico y entonces comenzamos el aterrizaje y llegamos a algunas conclusiones finales de esta clase número 5. Muy bien, despegamos. ¿Qué quiere decir exégesis? Exégesis es una palabra que significa la explicación o interpretación de algo. En nuestro caso, de los textos bíblicos, de las escrituras sagradas, de la Torá, del Tanaj o de las escrituras neotestamentarias. Por eso la llamamos exégesis judía. ¿Con qué nombre en hebreo se la conoce a la exégesis judía? Se la conoce con el nombre hebreo de pardés. Pardés, así es. Esta palabra pardés significa en hebreo o arameo huerto o jardín. Si miramos un jardín a la distancia, no podemos distinguir más que un colorido paisaje, ¿verdad? Pero si nos acercamos, descubrimos que lo que parece una indistinguible masa de pasto, flores, colores, en realidad tiene un potencial maravilloso lleno de hojas hermosas, flores, frutos deliciosos. Si nos aventuramos aún más, vemos que los frutos tienen una piel que los recubre, y si nos esforzamos un poco más y quitamos esas capas de piel que tiene cada fruto, recibiremos una recompensa final que es un alimento delicioso que nos da vida. Así es como entendemos que lo que parece a simple vista un simple jardín, dentro del mismo contiene una realidad preciosa, una realidad deliciosa. Aparentemente todo está cubierto solo por capas y capas de cosas maravillosas que seguimos descubriendo. Aplicando este mismo concepto a las escrituras sagradas de la Torá, encontraremos que a simple vista a veces parecen sencillas, simples historias y relatos inspirados, pero si nos esforzamos un poco más, descubriremos que las palabras tienen
algo más que decirnos que no está textualmente escrito. Si buscamos un poco más profundamente, si consideramos el significado de las letras que componen las palabras, si tomamos en cuenta los valores numéricos de las letras, su ubicación dentro del texto, su significado independiente, su relación con otros textos, etc., descubriremos significados y simbolismos aún más profundos y escondidos. Bien, vamos con el tema entonces. Pardés en realidad es un acrónimo, es decir, Pardés está formado por las letras iniciales de 4 palabras que simbolizan 4 niveles de interpretación. No te pierdas en esto. Pardés es un acrónimo, es decir, Pardés está formado por las letras iniciales de 4 palabras que simbolizan 4 niveles de interpretación. Número 1 tenemos la palabra Peshat, que empieza con la letra P. Peshat. En hebreo la palabra Peshat significa lo simple, lo literal, lo textual, lo básico. A continuación tenemos el número 2, que es la palabra Remes, empieza con R. En hebreo la palabra significa lo alegórico, es decir, lo que se insinúa, no está explícito, se insinúa. Número 3 tenemos la palabra drash, que empieza con D. En hebreo la palabra drash quiere decir lo simbólico. Y finalmente tenemos el número 4, que es la palabra soot, así alargando un poquito la O, soot, que empieza con la letra S. En hebreo la palabra soot quiere decir el secreto, es decir, lo que está escondido. Ahí estamos viendo un precioso jardín en las imágenes y la imagen nos trae a memoria este concepto de que a lo lejos o sencillamente podemos ver una masa indistinguible de flores, colores, tal vez algún árbol, pero si vamos acercándonos más, iremos descubriendo todos los secretos, las maravillas, los frutos deliciosos que tiene este jardín, este Pardés. Bien, en esta clase vamos a revisar y aplicaremos a los textos de estudio solo los 2 primeros niveles de interpretación, solo los 2 primeros, es decir, Peshat y Remes. Y después, no la siguiente semana, sino un poco tiempo después, comenzaremos a aplicar los otros 2 niveles de interpretación. Por ahora solamente vamos a revisar el Peshat y el Remes. Bien, Peshat. Peshat simboliza el sentido más simple del texto, aquel que salta a la vista, tan solo por leer el texto sin pensar demasiado. Por ejemplo, cuando Adán desobedeció a Dios y comió del árbol del conocimiento, hizo algo que él sabía que no debía hacer. Se sintió avergonzado y por eso decidió esconderse. Así lo dice el texto de Bereshit, capítulo 3, versos 8 al 10. Bereshit, Génesis, capítulo 3, versos 8 al 10. Dice el texto: y oyeron la voz del eterno Dios que se paseaba en el jardín a la luz del día, y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia del eterno Dios entre los árboles del jardín. Y llamó el eterno Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él dijo: tu voz oí en el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo, y me escondí. De acuerdo con el concepto Peshat, aquí no dice nada más que lo literal. Es una historia que nos está contando de cómo el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén y se escondió. Dios llegó al huerto del Edén, empezó a buscarlo y el hombre le dijo: me escondí porque estoy desnudo. Es una simple historia, nada más. Adán se siente avergonzado y decide esconderse. Fin, no existe nada más. Eso es el concepto Peshat, es lo que está ahí, lo literal. Ahora, la palabra Peshat se forma por las letras hebreas P, Shin y Taf. No es necesario que las
ubiques mentalmente, aunque es importante que conozcas, pero voy a dejar una imagen aquí en el video para que tú puedas verlo. La palabra Peshat se forma por las letras hebreas P, Shin y Taf. Si reordenamos de otra manera las letras, se formaría la palabra Tipesh, es decir, las mismas letras nos dan otra palabra. Recuerda que no estamos hablando de las letras del versículo, estamos hablando de las letras de la palabra Peshat. No te confundas. Tipesh significa ingenuo, tonto. Como estudiantes de las escrituras sagradas, seríamos muy ingenuos, muy tipesh, en pensar que los masoretas, los escritores antiguos, pusieron simplemente esta historia sin ninguna otra intención interpretativa. Seríamos muy ingenuos al pensar que la historia que estamos mirando, con las palabras, con la intención, simplemente la pusieron porque, como suelo decir, había un poco de espacio libre en la hoja y quisieron llenarlo con algo. Seríamos muy ingenuos en pensar de esa manera. De esto precisamente se encarga el segundo nivel de interpretación, remés. Remés simboliza el significado alegórico, lo que se insinúa en el texto. Si reflexionamos en una historia o palabra de la Torá, es muy probable que eventualmente la misma nos pueda llevar a pensar acerca de algo más. Analicemos el mismo texto, pero ahora bajo los lentes del remés. Dice, el Eterno se paseaba en el huerto del Edén. Pensemos un poco en esto. ¿Dios tiene cuerpo? ¿Tiene pies? ¿Puede caminar? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué lo mencionan? ¿Por qué se menciona esto en la Escritura? El texto no dice que Adán lo vio. Dice que Adán lo escuchó, lo oyó. Por eso responde Adán, te oí y me escondí. El texto no dice que Adán lo vio. ¿Es audible la voz de Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Podemos escuchar la voz de Dios? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿por qué lo mencionan? ¿Por qué lo escriben? ¿Por qué lo ponen ahí? El texto dice que estaban a la luz del día. ¿Qué nos quiere insinuar el texto? ¿Por qué pone este detalle? Estaban a la luz del día. Pensemos en la luz. ¿Qué simboliza la luz en las Escrituras? Pensemos en el día. ¿Cómo se entiende un día en las Escrituras? ¿Cómo pudo pensar Adán que podría esconderse a plena luz del día? ¿Qué nos está insinuando esto? El texto dice que Dios preguntó, ¿dónde estás? Dios, el Eterno, que lo sabe todo. ¿Acaso no sabía dónde estaba Adán? ¿Podría Adán esconderse de Dios? ¿Te das cuenta? La historia de Adán dice literalmente algo que en sí mismo solo nos ofrece una información textual. Aparentemente simple, eso es el Peshat. Pero si miramos un poco más de cerca el texto, si vamos más allá de las simples palabras, esa historia de Adán nos insinúa algo que podríamos descubrir y relacionar directamente con aspectos espirituales de las Escrituras y aplicarlo posiblemente a nuestra vida. Eso es el remés. Y este análisis lo estamos haciendo en español, imagínate en hebreo. Hagamos un ejercicio más y tal vez utilizamos un poquito del hebreo. Bereshit, el mismo libro de Bereshit, Génesis capítulo 19, verso 3. Dice, y Moisés subió a Dios y le llamó el Eterno desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Voy a volver a leer el texto. Bereshit capítulo 19, verso 3. Génesis capítulo 19, verso 3. Y Moisés subió a Dios y le llamó el Eterno desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Nuevamente, de acuerdo con el concepto Peshat, aquí no dice nada más que lo literal. Dios llama a Moisés
y le dice que hable con los israelitas. Fin, nada más. Ahora, analicemos el texto desde el remés. ¿Qué sugiere el texto? Volvamos a leerlo. Y Moisés subió a Dios y le llamó el Eterno desde el monte. Lee nuevamente esta frase. Y Moisés subió a Dios y le llamó el Eterno desde el monte. ¿No te parece que está mal redactada? Debería decir, y Moisés subió al monte, desde donde lo llamó el Eterno. Vuelve a leer la frase, dice, y Moisés subió a Dios y le llamó el Eterno desde el monte. ¿Por qué lo escribieron así? ¿O por qué no lo escribieron como estoy sugiriendo? Y Moisés subió al monte desde donde lo llamó Dios. Léela despacio. Y Moisés subió a Dios. ¿No subió al monte? ¿Cómo se puede subir a Dios? ¿A su presencia? ¿Espiritualmente? Bien, aquí tengo una respuesta. La palabra hebrea escrita en este pasaje para subió es Allah. Así se pronuncia. La palabra hebrea escrita en este pasaje para subió es Allah. Y esta palabra quiere decir elevarse. Moisés se elevó ante Dios. Ahora, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos elevarnos ante Dios? ¿Cómo? El Salmo 63, verso 1 dice, Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos, sin agua. El profeta Isaías en el capítulo 55, verso 6 dice, busquen al Eterno mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cercano. Avancemos a la línea siguiente. Y le llamó el Eterno desde el monte. Vuélvela a leer. Y le llamó el Eterno desde el monte. La palabra hebrea escrita en este pasaje para llamó es kará. La palabra hebrea escrita en este pasaje para lo que se ha traducido como llamó es la palabra kará. Quiere decir cercanía. Ahora, ¿podemos estar cerca de Dios? Juntemos ambas ideas. Moisés elevó su espíritu delante de Dios. Lo hacía en los primeros momentos del día. Así lograba hallar cercanía espiritual con el Eterno. Nosotros también podemos hacerlo. ¿Qué te parece esta aplicación? ¿Qué te parece a esta conclusión de interpretación a la que hemos llegado? Simplemente analizando el texto desde una óptica, desde un nivel de interpretación remés, haciéndole estas preguntas, buscando un poco más, mirando más de cerca, acercándonos un poco más a lo que aparentemente está mal redactado o tal vez mal escrito, pero no. Nada está puesto por equivocación, por azar o demasiado en las escrituras. Todo tiene un sentido y un significado. Ahora, ¿qué te parece la siguiente línea del versículo 3? Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mira nuevamente la frase. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Por qué escribirlo así? ¿Acaso no son los mismos? ¿Israel no es Jacob? ¿Jacob no es Israel? ¿Por qué decir, así dirás a la casa de Jacob? ¿Y por qué mencionar también, anunciarás a los hijos de Israel? ¿Serías capaz de aplicar el remés en este texto? Bien, esa es tu tarea de esta clase número 5, a la que ya estamos aterrizando. Antes de terminar la clase, quiero decirte unas palabras. Las envié a la comunidad hace unos días, pero me gustaría hacerlo ahora a viva voz. Quiero compartir contigo una brevísima reflexión. Muchas veces quise escribir esto, quise decirte esto, y finalmente puedo hacerlo ahora en audio. Tú tal vez muchas veces te habrás preguntado,
¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo y esfuerzo a enseñar las Escrituras? ¿Es acaso este nuestro llamado económicamente redituable? ¿Será que acaso tenemos tiempo de sobra y por eso hacemos esto a manera de un saludable o inspirado pasatiempo? Permíteme responder a algunas de estas preguntas. Muchas veces en la vida fui engañado. En varias ocasiones compré algo pensando que era lo que había estado buscando, solo para darme cuenta de que me habían vendido humo. Durante todos mis años como creyente he podido escuchar a grandes oradores, a maestros muy preparados y a predicadores inspirados que, con gran elocuencia, pretendían decirme de qué color es el agua. Uno de los dos más grandes mandamientos que encontramos en las Escrituras es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando pasamos nosotros horas y horas de investigación y estudio, comparando textos, leyendo a escritores expertos en temas bíblicos, conciliando versículos, preparando los estudios, las clases o las enseñanzas, transcribiendo los textos, grabando los audios, editando los videos y publicando finalmente estos materiales, lo hacemos porque anhelamos cumplir, al menos de alguna manera, con este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No queremos que tú seas engañado, engañada, por nadie ni por nada. No queremos que un buen día te des cuenta de que te mintieron, de que te enseñaron cosas que nacieron en los corazones de simples mercaderes de la fe, de charlatanes. Por muchos años vivimos engañados, quizás no con malas intenciones, quizás solo por ignorancia, y hoy estuviera muy agradecido de que alguien hubiera hecho por mí lo que yo estoy haciendo o tratando de hacer por ti. Solo pretendo mostrarte los argumentos. No es mi intención convencerte de nada. No quiero que pienses lo mismo que yo pienso, no quiero que creas lo mismo que yo creo, mucho menos deseo que aceptes mi propuesta como la única opción. Solo te pido que te des tú una oportunidad y lo consideres. Si después de leer los textos, si después de escuchar los audios, mirar los videos, tú decides que lo que te digo es equivocado, que no tiene sentido, que no se ajusta a tus expectativas espirituales, entonces puedes seguir tu camino sin ningún cargo de conciencia, sabiendo que tú hiciste lo que te corresponde. Escucharlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Mira, valora, decide. Si lo haces, sentiré que yo también hice mi parte y podré tener mi corazón en paz. Gracias por estos minutos que le dedicaste a este estudio. Es mi oración constante que el pan de cada día no falte en tu mesa y que el pan del cielo alimente tu espíritu y vivifique tu alma. Que así sea. Shalom. Bien, por ahora el tiempo de nuestra clase ha terminado. Recuerden que las clases están disponibles en el canal de YouTube de la comunidad y que también tenemos disponibles materiales escritos de donde hemos extraído estas clases. Si los desean, pueden escribir al correo de nuestra comunidad, comunidadbeitshalom@hotmail.com. Muchas gracias. Los esperamos en la próxima clase. Como siempre decimos, Be'ezrat Hashem, si el Eterno lo permite, un shalom bien grande para cada uno de ustedes. Bendiciones. Mit der ganzen Hand, es gehen mit die